Buen día, chicos. Bueno, pues una vez que vimos las características estructurales y funcionales de las moléculas del MHC, así como las características y la organización de los genes del MHC, toca hablar ahora del procesamiento y la presentación de antígeno. Ustedes ya saben que los linfocitos T son incapaces de reconocer antígenos nativos o antígenos intactos. Para poder reconocerlos requieren que ese antígeno esté fragmentado y requieren que esos fragmentos sean de origen proteico. Esto hace necesario que una célula diferente al linfocito T ingiera al antígeno y que en su interior lo procese, es decir, que genere esos péptidos, que genere esos fragmentos de proteínas que en el interior de esas células se van a unir a moléculas del MHC. Luego, ese complejo molécula del MHC más el péptido antigénico unido va a viajar a la superficie de la célula para ser expresado y que de esa manera el linfocito T a través de su TCR sea capaz de reconocer a ese antígeno. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Retomando lo que hemos visto en clases pasadas, sabemos que los linfocitos B son capaces de reconocer antígeno en su estado nativo, contrario a lo que sucede con los linfocitos T. A los linfocitos T solamente les es posible reconocer fragmentos de antígenos proteicos unidos a las moléculas del MHC mostrados sobre la superficie de otra célula, por lo que para que un linfocito T virgen se active o un linfocito T efector pueda ejercer su acción, es necesaria la interacción de estos linfocitos T con una célula presentadora. Esa célula presentadora puede ser cualquier célula del organismo que se haya infectado, por ejemplo, con un virus. Sabemos que todas las células nucleadas pueden presentar antígeno, ya que expresan moléculas del MHC clase 1. También sabemos que a estas células no se les conoce como células presentadoras de antígeno, sino que se les llama células blanco o células diana, ya que cuando el antígeno se presenta unido a molécula del MHC de clase 1, será un linfocito T citotóxico el que lo reconozca, y la función de los linfocitos T citotóxicos es acabar con el problema de raíz, ya que esta célula elimina al antígeno, pero también elimina a la célula infectada. Como la célula infectada se convierte en el blanco de los linfocitos T citotóxicos, pues por eso se les denomina células blanco o células diana. También existen las denominadas células presentadoras de antígeno profesionales, que van a mostrar al antígeno en el contexto de clase 2, y esta presentación se la harán a los linfocitos TCD4 positivos o cooperadores, los cuales van a ayudar a esta célula a eliminar la infección sin que la célula presentadora sea eliminada. Solamente el agente infeccioso va a ser destruido. Ahora bien, la inmunidad adaptativa se clasifica en dos tipos de acuerdo al tipo de linfocito que esté participando en la respuesta. Estos dos tipos de inmunidad adaptativa son la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Los linfocitos B y los anticuerpos son el principal mecanismo de defensa con el que contamos contra patógenos de tipo extracelular. Sin embargo, los anticuerpos son incapaces de introducirse a una célula infectada y ejercer algún tipo de acción sobre el microorganismo intracelular. En ese caso de microorganismos intracelulares, el principal mecanismo de defensa es la inmunidad celular, que incluye a los linfocitos T, tanto cooperadores como linfocitos T citotóxicos. El que nuestras células procesen antígeno y lo presenten en su superficie es un mecanismo muy importante por el cual
Los linfocitos T van a vigilar todo lo que esté sucediendo en cada una de las células del organismo. Las células de nuestro cuerpo le muestran de esta manera a los linfocitos T las amenazas de las que podemos ser objeto, como por ejemplo infecciones virales, infecciones con microorganismos extracelulares que han sido endocitados por los linfocitos B o que han sido fagocitados por los macrófagos. Incluso la inmunidad celular también detecta células que se han transformado en células malignas. Todo esto constituye una amenaza para la integridad del organismo, pero ahí están los linfocitos T para actuar en contra de todo esto. Al proceso por el cual los patógenos o sus productos son degradados para generar péptidos antigénicos que pueden unirse de esta manera a las moléculas del MHC, se le denomina procesamiento de antígeno. Y al hecho de mostrar al péptido unido a las moléculas del MHC sobre la superficie de la célula presentadora para que sea reconocido por los linfocitos T antígeno específicos, se le conoce como presentación antigénica. Como vemos en esta imagen y como ustedes recordarán, la presentación de antígeno y el reconocimiento de ese péptido por el TCR de los linfocitos T constituye la primera señal que es necesaria para la activación de los linfocitos T. Pero para que un linfocito T se active se requieren 3 señales que, si recuerdan, la segunda es la señal o las moléculas coestimulatorias, de las cuales las más conocidas son la interacción entre CD80 o CD86, conocidos también como B7-1 y B7-2, con CD28. Es una de las moléculas, es una de las interacciones de moléculas coestimulatorias más importante, pero no es la única. La tercera señal que se requiere para la activación de los linfocitos T es la interacción de las citocinas producidas por la célula presentadora con los receptores que existen para ellas sobre la superficie de los linfocitos T. La señal 1 y la señal 2 tienen que ver con la proliferación de los linfocitos T, mientras que la tercera señal tiene que ver con el proceso de diferenciación de este linfocito a un linfocito efector. Si estamos hablando de que este es un linfocito T virgen, la célula presentadora será una célula dendrítica. Cuando este linfocito se transforma en un linfocito efector, otra célula presentadora de antígeno, como por ejemplo los linfocitos B o los macrófagos, podrán presentarle antígeno a este linfocito T efector, porque estamos hablando de un linfocito TCD4. En el caso de que sea un linfocito TCD8 positivo o citotóxico virgen, será también una célula dendrítica la encargada de presentarle el antígeno para poder activarlo. Y cuando ese linfocito CD8 positivo, ya sea un linfocito T efector, cualquier célula nucleada infectada será capaz de presentarle el antígeno en el contexto de clase 1. Para que el procesamiento y la presentación se lleven a cabo, el primer paso será la introducción del antígeno a la célula presentadora. Posteriormente, las proteínas del antígeno deben de ser degradadas en péptidos, y una vez que los péptidos han sido generados, estos deben asociarse a las moléculas del MHC clase 1 o clase 2 según corresponda. La degradación y la asociación de los péptidos generados a las moléculas del MHC ocurre en el interior de la célula presentadora del antígeno. Una vez que el complejo molécula del MHC péptido antigénico está formado, este complejo viaja a la superficie de la célula para ser mostrado y que los linfocitos T específicos reconozcan al antígeno.
¿quiénes participan en el procesamiento y la presentación de antígeno? Bueno, hay participación tanto de células como de moléculas. Entre las células que participan en el procesamiento y la presentación de antígeno tenemos evidentemente a las células presentadoras de antígeno, que se abrevia como CPA en español o bien como APC por sus siglas en inglés. Hay participación también de células nucleadas infectadas o células blanco. Hay participación de linfocitos T, tanto CD4 como CD8 positivos, y a nivel molecular participan pues las moléculas del MHC que se encargarán de unir y mostrar al péptido antigénico, el TCR, que es el encargado de reconocer al péptido presentado, moléculas coestimulatorias necesarias para la activación de los linfocitos, así como proteínas y proteasas que participan en el mecanismo de degradación antigénico. Podemos definir a las células presentadoras de antígeno como células que muestran en su superficie al antígeno, a los linfocitos T, y lo presentan en una forma en la que los linfocitos T puedan reconocer a esos antígenos. Una célula presentadora de antígeno debe de ser capaz, primero que nada, de internalizar al antígeno, luego procesarlo en péptidos y expresarlos en su superficie asociados o unidos a las moléculas del MHC clase 1 o de clase 2. Cuando sea un linfocito T CD4 positivo o cooperador el que esté reconociendo al péptido antigénico mostrado por la célula presentadora de antígeno, todo será felicidad, porque los linfocitos T van a proporcionarle citocinas a la célula presentadora de antígeno para que esta célula pueda eliminar al antígeno. Pero cuando sea un linfocito T citotóxico o CD8 positivo, la célula presentadora de antígeno tristemente será eliminada junto con el patógeno infectante. En esta diapositiva vamos a observar el papel que desempeñan las células presentadoras de antígeno en la respuesta de los linfocitos T. Vamos a suponer que purificamos linfocitos T cooperadores e in vitro los ponemos a interaccionar con el antígeno específico para el receptor de estos linfocitos T cooperadores. Al pasar el tiempo vamos a observar que no hay respuesta de linfocitos T medida como proliferación o como producción de citocinas. Si a esa interacción in vitro le agregamos células presentadoras de antígeno, entonces la respuesta de los linfocitos T se verá claramente. En conclusión, los linfocitos T purificados no responden a antígenos proteicos por sí solos, pero sí lo hacen en presencia de una célula presentadora de antígeno. Esto deja más que claro el papel tan importante que desempeñan las células presentadoras de antígeno en la activación y en la respuesta de los linfocitos T. En esta diapositiva pues insistiré en que todas las células del cuerpo, con excepción de los eritrocitos, son células que pueden presentar antígeno en el contexto de clase 1, pero que a esas células no se les llama células presentadoras de antígeno, sino que se les conoce como células blanco o células diana, ya que son el blanco de la acción citotóxica de los linfocitos TCD8. Existen tres tipos celulares que se conocen como células presentadoras de antígeno profesionales, que se definen así por el hecho de que además de poder presentar antígeno unido a clase 1 por ser células nucleadas, pueden hacerlo en el contexto de las moléculas del MHC de clase 2. Estas células presentadoras de antígeno profesionales son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Entonces, las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B son los principales tipos de células involucrados en la presentación de antígenos a los linfocitos T. Estas células pueden variar
en la forma en la que capturan al antígeno. Pueden variar en la expresión de moléculas del MHC, en la expresión de moléculas coestimuladoras, de moléculas de adhesión, así como en la localización de ellas en nuestro organismo. Por ejemplo, las células dendríticas y los macrófagos pueden ingerir antígeno por fagocitosis, por endocitosis o por macropinocitosis. Los linfocitos B pueden endocitar antígeno vía su BCR. En lo que respecta a la expresión de las moléculas del MHC en las células dendríticas, esta expresión depende de su estado de maduración. La expresión de las moléculas del MHC es baja en las células dendríticas inmaduras, pero es muy elevada en las células dendríticas maduras. Los macrófagos activados por patógenos o por citocinas como el interferón gamma incrementan la expresión de moléculas del MHC. Los linfocitos B tienen una expresión constitutiva de moléculas del MHC, lo que quiere decir que siempre las están expresando, pero esa expresión se incrementa con la activación de los linfocitos B. En el caso de las moléculas coestimulatorias, en los linfocitos B y en los macrófagos, la expresión se induce después de la activación. Y en las células dendríticas la expresión de las moléculas coestimulatorias es muy elevada cuando se encuentran en los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo el ganglio, es decir, cuando ya están maduras. En lo que respecta a la localización, las células dendríticas las podemos encontrar prácticamente en cualquier parte de nuestro cuerpo. Los macrófagos se encuentran presentes en los órganos linfoides, en tejido conectivo y en las cavidades corporales. Los linfocitos B los podemos encontrar recirculando en sangre periférica, en la linfa, en los órganos linfoides secundarios. ¿Cuál es el efecto que causan estas células presentadoras de antígeno? Bueno, cuando una célula dendrítica presenta antígeno, esto va a resultar en la activación de los linfocitos T vírgenes. Cuando un macrófago presenta antígeno, el resultado es que ese macrófago incrementa su capacidad microbicida. Cuando es un linfocito B el que está funcionando como una célula presentadora de antígeno, va a recibir ayuda de los linfocitos T para transformarse en una célula plasmática productora de anticuerpos. De las tres células presentadoras de antígeno profesionales, la célula presentadora de antígeno por excelencia son las células dendríticas, ya que debido a las características que mencionamos, estas células son las encargadas de vincular a la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa e iniciar las respuestas inmunológicas primarias contra los antígenos. ¿Por qué? Porque son las únicas células capaces de activar a los linfocitos T vírgenes. Nosotros sabemos que las células dendríticas convencionales se generan o se producen en la médula ósea y salen inmaduras de la médula ósea. Luego estas células inmaduras van y se localizan en todas y cada una de las partes de nuestro organismo. Sabemos que, por ejemplo, en la piel las células dendríticas se conocen como células de Langerhans y las células que se encuentran en los espacios intersticiales de los órganos se conocen como células dendríticas intersticiales. Estas células son células inmaduras cuya principal función es ser centinela de los tejidos en los que se encuentran y capturar antígeno. Una vez que capturan antígeno, estas células inician con su proceso de maduración, se desprenden, por ejemplo, del epitelio, en el caso de que sean células de Langerhans, se introducen a los vasos linfáticos y se dirigen a órganos linfoides secundarios como los ganglios. En ese trayecto, la célula dendrítica va madurando y se va transformando en una célula presentadora de antígeno profesional. Células inmaduras y células maduras poseen características diferentes, como ya lo mencionamos, pero aquí lo vamos a volver a decir. Por ejemplo, una célula dendrítica inmadura tiene como principal función capturar antígeno. Por lo tanto, los receptores o los PRRs con los que cuentan, pues es elevado, porque su función capturar
capturar antígeno mediante esos PRRs. La expresión de las moléculas que se encuentran involucradas en la activación del linfocito, como por ejemplo las moléculas coestimulatorias, cuando la célula dendrítica es inmadura, pues es bajo o nulo. En lo que respecta a las moléculas del MHC, pues la expresión de estas moléculas en la superficie de la célula no es muy elevado, ni tampoco la semivida que tienen esas moléculas del MHC en la superficie de la célula. Todo esto va a cambiar cuando la célula dendrítica madura y cuando ya se encuentra en los órganos linfoides secundarios lista para presentar el antígeno. Ahí su función es precisamente esa, presentar el antígeno a los linfocitos T. Por lo tanto, disminuye la expresión de receptores necesarios para capturar antígeno. La expresión de las moléculas que estén involucradas tanto en la activación como en la presentación incrementará. Aquí podemos observar el incremento en las moléculas coestimulatorias, podemos observar el incremento en las moléculas del MHC, así como el aumento en la semivida de esas moléculas. En esta imagen podemos observar una célula dendrítica inmadura y pueden observar la gran cantidad de PRRs que tiene en su superficie. ¿Por qué? Porque su función es la captura de los antígenos. Después de que captura antígeno, ustedes pueden observar que el número de PRRs en esta célula disminuye porque ya empieza con su proceso de maduración, y parte de esa maduración consiste ahora en expresar receptores como el CCR7, que es específico para quimiosinas que se producen en la paracorteza de los ganglios linfáticos. Esa expresión del CCR7 lo que va a hacer es hacer que la célula se dirija a la paracorteza. Dirige la migración de esta célula a la paracorteza, que son los sitios donde se encuentran los linfocitos T. Una vez que llega a la paracorteza, pues su función va a ser presentarle el antígeno a los linfocitos T. Es capaz de presentarle antígeno a los linfocitos T vírgenes y activarlos porque le proporciona las 3 señales que estas células requieren para iniciar con su proceso de activación. Tenemos a la célula presentadora, que en este caso es la célula dendrítica. Aquí está la primera señal, que es la presentación del péptido antigénico unido a la molécula del MHC, y vemos cómo el linfocito T está reconociendo a través del TCR a ese péptido antigénico. Como es una célula presentadora de antígeno profesional, está presentando por clase 2, entonces este es un linfocito T CD4, porque recordemos que el dominio D1 del CD4, del correceptor CD4, va a reconocer al dominio beta 2 de la cadena beta de las moléculas del MHC de clase 2. La segunda señal necesaria para la activación de estas células es la interacción entre las moléculas coestimulatorias B7-1 o B7-2 con CD28. La tercera señal será la interacción entre las citocinas producidas por la célula presentadora de antígeno con el receptor que está presente sobre la superficie de los linfocitos T. Las razones por las que las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno más eficientes para desencadenar la activación de los linfocitos T vírgenes son las siguientes. Se encuentran localizadas en sitios estratégicos, es decir, se encuentran localizadas en los sitios por donde generalmente los antígenos penetran. Son células que expresan una gran cantidad de receptores para reconocer al antígeno y poder introducirlo. Son células que una vez que capturan al antígeno no se quedan en ese sitio, sino que migran hacia la zona T de los ganglios linfáticos, es decir, migran hacia la paracorteza. Estas células dendríticas que llegan a la paracorteza de los ganglios, que son los sitios de los linfocitos T, llegan ya maduras y con todo lo necesario para poder estimular y darle las 3 señales que necesitan a los linfocitos T vírgenes. Y también pues poseen moléculas del MHC de clase 1 y de clase 2 a las cuales se van a unir los péptidos que van a ser presentados.
Lo que vamos a ver a continuación es cómo se generan los péptidos y cómo se unen a las moléculas del MHC. También vamos a estudiar qué es lo que determina que el péptido generado se una a moléculas del MHC de clase 1 a moléculas del MHC de clase 2. Por último, recordaremos a qué subconjunto de linfocitos T va a ser presentado el péptido unido a la molécula del MHC. Para abordar estos puntos, recordemos que los patógenos pueden clasificarse en extracelulares e intracelulares dependiendo del sitio de multiplicación. Ejemplo de patógenos extracelulares son las bacterias, toxinas, algunos parásitos, y de patógenos intracelulares, los virus, algunas bacterias como listeria, clamidia, entre otras. Cuando estos patógenos infectan a nuestras células, pueden localizarse en uno de dos compartimentos principales separados por membranas. Pueden localizarse directamente en el citosol de la célula o bien pueden estar contenidos dentro de una vesícula. En el caso de los patógenos de tipo intracelular, estos se localizan en el citoplasma de la célula, por lo cual se conocen como patógenos citosólicos o bien como antígenos endógenos. Las bacterias, toxinas y parásitos extracelulares pueden ser ingeridos por nuestras células por fagocitosis o por endocitosis. En ese caso, los patógenos se encontrarán al interior de la célula contenidos o limitados en una vesícula que se denomina fagosoma o endosoma. A los patógenos de este tipo se les llama patógenos intravesiculares o bien antígenos exógenos. Vamos con el primer paso en el procesamiento, que es la introducción del antígeno a la célula presentadora. La célula presentadora puede ingerir antígeno por fagocitosis o por endocitosis. Aquí tenemos una figura en la que podemos suponer que esta célula que está aquí es un macrófago. Ese macrófago puede ingerir antígeno a través de un proceso llamado fagocitosis, el cual puede ser mediado por los PRRs que ese fagocito tiene en su superficie y que reconocen diversos PAMs del antígeno. El macrófago también puede realizar fagocitosis facilitada cuando ingiere antígenos que se encuentran opsonizados con C3b o con anticuerpos, ya que este fagocito tiene sobre su superficie receptores específicos para el C3b o para la porción Fc del anticuerpo. En ese caso, en cualquiera de los tres, el antígeno quedará localizado al interior de la célula dentro de una vesícula llamada fagosoma. Ahora vamos a suponer que esta célula es un linfocito B. Los linfocitos B no fagocitan, pero sí pueden endocitar vía su receptor de superficie. En este caso, el antígeno que ha sido ingerido quedará localizado dentro de una vesícula que ahora se denomina endosoma. Las células de nuestro organismo también pueden ingerir antígeno a través de pinocitosis y en ese caso las partículas ingeridas quedarán localizadas dentro de una vesícula que se conoce como pinosoma. Como pueden observar en todos estos mecanismos de captación directa del antígeno, este antígeno quedará confinado dentro de una vesícula, que puede ser un fagosoma, un endosoma o un pinosoma, por lo que hablamos de patógenos vesiculares o intravesiculares o bien patógenos exógenos. En algunos casos, los patógenos pueden ser ingeridos por endocitosis o por fagocitosis e inicialmente estar contenidos dentro de una vesícula. Algunas bacterias como Listeria monocytogenes tienen mecanismos que le permiten evadir al sistema inmunológico. Esta bacteria puede producir proteínas que le permiten escaparse desde el fagosoma hacia el citosol de la célula. En este caso tenemos un patógeno que inicialmente era intravesicular, pero que logra escaparse del fagosoma y se convierte en un patógeno ahora citosólico o endógeno. En el caso de los virus que inyectan su material
genético a todas las células nucleadas de nuestro organismo, tenemos que ese es un patógeno citosólico o endógeno, ya que recordemos que el genoma inyectado puede insertarse en el genoma de la célula y utilizar la maquinaria de replicación de la misma para generar nuevas partículas virales, y las proteínas virales se encontrarán libres en el citosol de esta célula. En resumen, podemos decir que la introducción del antígeno a las células presentadoras de antígeno puede llevarse a cabo a través de fagocitosis, endocitosis, inyección de material genético o bien escape del fagosoma. ¿Qué células fagocitan? Pues fagocitan los macrófagos. ¿Qué es lo que pueden fagocitar los macrófagos? Antígenos como por ejemplo bacterias. Al fagocitar bacterias, el macrófago las tendrá contenidas dentro de una vesícula conocida como fagosoma. ¿Quién o qué tipo de célula puede endocitar antígeno? Los linfocitos B. Cuando el linfocito B endocite un antígeno, lo va a tener también contenido dentro de una vesícula que ahora se va a llamar endosoma. A todas las células de nuestro cuerpo se les puede inyectar material genético. O sea, los virus pueden inyectarle material genético a todas las células con núcleo de nuestro organismo. En ese caso, las proteínas virales se encontrarán libres en el citosol de esa célula. Algunas bacterias que inicialmente entran a la célula y por fagocitosis y están contenidas dentro de una vesícula, pueden escaparse de esa vesícula e irse a residir y multiplicarse en el citosol de la célula, por lo que las proteínas de esta bacteria se encontrarán libres en el citosol de la célula. ¿Y por qué es importante que conozcamos la localización del patógeno dentro de la célula presentadora de antígeno? Bueno, pues porque dependiendo del sitio o el compartimento en donde el antígeno se encuentra, será la vía de procesamiento que se utilice para generar los péptidos antigénicos. Si el antígeno se encuentra en el citosol, la vía de procesamiento que se va a utilizar para generar los fragmentos será el procesamiento endógeno, conocido también como proteasomal. Y en el caso de que los antígenos se encuentren confinados dentro de una vesícula, el procesamiento que se llevará a cabo para generar los péptidos antigénicos se llama procesamiento exógeno o lisosomal. Dependiendo también de la localización del patógeno, el péptido generado se unirá a moléculas del MHC o bien a moléculas del MHC clase 1, o bien a moléculas del MHC de clase 2. Si el péptido se generó a partir de un antígeno citosólico o endógeno, ese péptido se unirá a moléculas del MHC clase 1, pero si el péptido se generó a partir de un antígeno que se encontraba dentro de una vesícula, ese péptido se unirá a moléculas del MHC clase 2. Por lo tanto, podemos decir que existen dos vías de procesamiento dependiendo de dónde se encuentre localizado el patógeno. Si el patógeno se encuentra localizado libre en el citosol de la célula, ese patógeno va a ser procesado por la vía endógena, proteasomal o del MHC de clase 1. Endógena se llama pues porque es un patógeno endógeno. Proteasomal porque quien va a generar los péptidos es un complejo multicatalítico llamado proteasoma, o también se conoce como vía de procesamiento de clase 1 porque los péptidos generados se van a unir a clase 1. La otra vía de procesamiento es la vía exógena, lisosomal o del MHC de clase 2. En este caso, los patógenos que entran a procesarse por esta vía son los que se encuentran dentro de las vesículas y que fueron ingeridos por fagocitosis o por endocitosis principalmente. Los péptidos que se generen como resultado del procesamiento por esta vía se asociarán a moléculas del MHC de clase 2. En la vía endógena proteasomal o de clase 1, que es la primera que vamos a ver, el único requisito para que las proteínas antigénicas se introduzcan
para procesarse por esta vía es que se encuentren en el citosol de la célula, y tal es el caso de proteínas virales y de proteínas de bacterias que han logrado escaparse del fagosoma y localizarse en el citosol de esta célula. Si estamos diciendo que el único requisito para que las proteínas puedan procesarse mediante esta vía, entonces las proteínas propias de la célula también van a entrar a esta vía de procesamiento, porque nuestras proteínas se encuentran en el citosol de la célula. Estas proteínas se procesan, los fragmentos se unen a moléculas del MHC de clase 1 e incluso ese complejo molécula del MHC péptido antigénico es expresado sobre la superficie de esta célula nucleada sana. Pero no hay, en teoría o en condiciones normales, no hay linfocitos T que tengan receptores que reconozcan péptidos propios. Cuando esta célula nucleada deja de ser una célula sana y se infecta con un virus, por ejemplo, ahora, además de las proteínas propias libres en el citosol, habrá también proteínas del virus. Esas proteínas virales se van a procesar por la vía endógena, van a generarse los péptidos virales y ahora se van a expresar en la superficie unidos a las moléculas del MHC de clase 1, y para estos péptidos virales sí existen linfocitos que tengan receptores específicos y el reconocimiento y activación de los linfocitos T se va a llevar a cabo. En esta diapositiva podemos concluir que la vía endógena es un mecanismo de muestreo del medio intracelular, ya que en condiciones normales o fisiológicas las células presentan péptidos provenientes del procesamiento de proteínas propias, pero durante la infección también hay presentación de péptidos antigénicos. En la vía endógena vimos que el requisito para que los antígenos entren a esa vía de procesamiento es que se encuentren en el citosol de la célula. En la vía exógena el requisito es que el antígeno extracelular entre a la célula por fagocitosis o por endocitosis y que por lo tanto se encuentre localizado al interior de la célula dentro de una vesícula llamada fagosoma o endosoma. A continuación vamos a ver las vías de procesamiento de manera general. Tenemos primero a la vía de procesamiento endógeno, en donde las proteínas citosólicas, que pueden ser proteínas propias que ya hayan cumplido con su vida media, proteínas recién sintetizadas que tengan o que estén mal plegadas, así como proteínas citosólicas de virus o de algunas bacterias, bueno, pues todas ellas van a unirse a una proteína que se llama ubiquitina, y la ubiquitina hace que estas proteínas citosólicas marcadas se dirijan a un complejo multicatalítico cilíndrico que tiene una alta actividad proteolítica que se llama proteasoma. Ahí en el proteasoma las proteínas citosólicas van a ser degradadas en péptidos. El proteasoma va a liberar a los péptidos en el citosol. El paso siguiente es que estos péptidos se unan a las moléculas del MHC. Las moléculas del MHC de clase 1, que es a las que se deben de unir, se encuentran en el retículo endoplásmico, de tal manera que estos péptidos tienen que entrar al retículo endoplásmico para unirse a las moléculas del MHC de clase 1. Las proteínas TAP o transportadoras 1 y 2 son las encargadas de permitir el paso de los péptidos al lumen del retículo endoplásmico. Una vez que el complejo péptido antigénico molécula del MHC de clase 1 se ha formado, este complejo en una vesícula va a pasar al aparato de Golgi, y ahí se le va a dar el acabado a la molécula del MHC de clase 1, es decir, se le van a agregar los carbohidratos. Recuerden que son glicoproteínas. Y después de que se agregan los carbohidratos, el complejo forma otra vesícula
y se dirige a la superficie celular para fusionarse con la membrana plasmática y que el complejo sea presentado a los linfocitos T, CD8 o citotóxicos. En el caso de la vía de procesamiento exógena, tenemos a los antígenos dentro de un fagosoma o de un endosoma. Nosotros ya sabemos cuando vimos fagocitosis que estas vesículas van a fusionarse con los lisosomas, que el pH se va a acidificar y entonces las enzimas lisosomales se van a activar y van a degradar a los antígenos proteicos en péptidos. Ya tenemos los péptidos. Falta que estos péptidos se unan a las moléculas del MHC, en este caso de clase 2, las cuales están siendo sintetizadas también en el retículo endoplásmico. Cuando la cadena alfa y la cadena beta se ensamblan, inmediatamente se le une una tercera cadena polipeptídica que se conoce como cadena invariante. Este trímero va a formar una vesícula y se va a ir en esa vesícula al encuentro de la vesícula que trae los péptidos antigénicos. Aquí los péptidos no van a entrar al retículo endoplásmico como sucedía en la vía de procesamiento endógena. Las dos vesículas, la que trae a los péptidos y la que trae al trímero, se van a fusionar y los péptidos, bueno, o el péptido más afín a la molécula del MHC clase 2, se va a unir al surco de unión para el péptido y eso, al igual que en esta vía, esa vesícula va a viajar con ese complejo, va a viajar a la superficie de la célula para ser expresado y presentado, pero en este caso a los linfocitos TCD4 positivos o cooperadores. Ahora vamos a ver las vías por separado y con un poquito más de detalle. La vía endógena primero. En el retículo endoplásmico, la cadena alfa y la beta 2 microglobulina que forman a las moléculas del MHC de clase 1 están siendo sintetizadas de manera independiente. Cuando la cadena polipeptídica alfa se sintetiza, inmediatamente se le une una proteína chaperona llamada calnexina que le da estabilidad mientras se lleva a cabo el ensamblaje de la beta 2 microglobulina. Cuando la beta 2 microglobulina se ensambla con la cadena alfa, esta calnexina, esta proteína chaperona, se retira y en su lugar llegan otras proteínas chaperonas llamadas calreticulina y ERP57. Además, aquí podemos observar otra proteína que se llama tapacina. La tapacina se va a asociar en el espacio luminal del retículo endoplásmico a las proteínas transportadoras, que son las encargadas de que el péptido entre al retículo endoplásmico. Y esta tapacina también se va a unir a la molécula del MHC de clase 1, forma como un puente entre las proteínas transportadoras y las moléculas del MHC de clase 1, y esto facilita que los péptidos que entren o accesen al retículo endoplásmico se unan a la molécula del MHC de clase 1. Por su parte, en el citosol de la célula pues se encuentran las proteínas propias y también se encuentran las proteínas antigénicas que ya habíamos mencionado. Proteínas propias que ya hayan cumplido con su vida media, proteínas propias que estén recién sintetizadas pero que tengan problemas de plegamiento, o proteínas antigénicas van a unirse a la ubiquitina y esto las va a dirigir hacia el complejo multicatalítico del que hablábamos llamado proteasoma. Las proteínas entran al proteasoma y se degradan en péptidos de aproximadamente 8 a 16 aminoácidos con extremos carboxilo terminal básicos o hidrófobos. Estos péptidos son liberados por el proteasoma en el mismo citosol de la célula. Estos péptidos entran al retículo endoplásmico donde se encuentran las moléculas del MHC de clase 1 gracias a las proteínas transportadoras TAP1 y TAP2 con gasto de energía. Aquí en el retículo endoplásmico se encuentra una proteína que se llama ERAP.
ERAP significa aminopeptidasa asociada al procesamiento de antígeno en el retículo endoplásmico. Y la función que tiene ERAP es degradar proteolíticamente a los péptidos que tienen una longitud mayor a la que se requiere para que el péptido se pueda unir a moléculas del MHC de clase 1. Recuerden que los péptidos que se unen aquí deben de tener una longitud aproximada de 7 a 9 aminoácidos, y el proteasoma me está generando péptidos que pueden llegar a tener una longitud de más o menos 15 aminoácidos. Entonces ERAP se encarga de darles el tamaño o la longitud adecuada a esos péptidos para que se puedan unir a la molécula del MHC de clase 1. Cuando el péptido idóneo se une a la molécula del MHC de clase 1, se forma, todas las proteínas chaperonas son removidas y el complejo MHC clase 1, péptido antigénico, forma una vesícula, pasa al aparato de Golgi, se agregan los carbohidratos y luego el complejo forma otra vesícula del aparato de Golgi y se va a la superficie para ser expresado. En la vía exógena, pues sabemos que los patógenos que se encuentran en el espacio extracelular son fagocitados o son endocitados. El patógeno queda dentro de una vesícula, luego hay fusión con los lisosomas, el ambiente de la vesícula se acidifica, las proteínas lisosomales se activan y inician la degradación de las proteínas antigénicas a péptidos. Pues ya tenemos la vesícula con los péptidos antigénicos. El siguiente paso es que esos péptidos se unan a las moléculas del MHC de clase 2. Ya sabemos que la cadena alfa y la cadena beta que constituyen a las moléculas del MHC de clase 2 se están sintetizando en el retículo endoplásmico rugoso, y que una vez que se ensamblan se le une una tercera cadena polipeptídica llamada cadena invariante. La cadena invariante tiene varias funciones. La primera es darle estabilidad a la molécula del MHC de clase 2. La segunda función es evitar que los péptidos provenientes del procesamiento endógeno o proteínas pequeñas que están siendo sintetizadas en el retículo endoplásmico se unan al surco de unión para el antígeno, las moléculas del MHC de clase 2. No queremos que péptidos provenientes del procesamiento endógeno ni proteínas pequeñas propias se unan a este sitio que está reservado para los péptidos que están acá en otra vesícula y que son producto de la degradación de antígenos exógenos. Esos son los que queremos que se unan. Por eso la cadena invariante protege ese sitio de unión para el péptido. Una vez que este trímero se forma, se genera una vesícula, y esa vesícula va a ir al encuentro de la vesícula que trae los péptidos exógenos que deben de unirse aquí. En el caminito, el pH de esa vesícula se acidifica, se activan algunas catepsinas en esta vesícula que van a degradar a la cadena invariante y van a dejar un pequeño péptido de aproximadamente 24 aminoácidos protegiendo todavía el surco de unión para el péptido. Ese pequeño péptido de 24 aminoácidos se denomina CLIP, péptido asociado a la cadena invariante. Después de la unión de la vesícula que traía los péptidos con la vesícula que trae a la molécula del MHC clase 2 y al CLIP unido, pues ese CLIP tiene que ser removido para que uno de los péptidos, el más idóneo, se una a ese sitio de unión y sea presentado. Quien lleva a cabo la remoción del CLIP es una molécula que se llama HLA-DM. HLA-DM, si ustedes recuerdan, el gen que la codifica se encuentra en la región del MHC clase 2 y también se conoce como CD74. Una vez que HLA-DM, por provocarle un cambio conformacional a la molécula del MHC de clase 2, retira el CLIP, uno de los péptidos se va a unir a la molécula del MHC de clase 2 y luego esa vesícula
va a viajar a la superficie de la célula, se va a fusionar con la membrana plasmática y la molécula del MHC de clase 2 con el péptido antigénico va a ser presentado a los linfocitos TCD4 positivos o cooperadores. Eso con relación a las dos vías de procesamiento de antígenos proteicos. Hay otra forma de presentación de antígenos y es la presentación cruzada. Si ustedes recuerdan, en una de las diapositivas anteriores les dije que los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos vírgenes también deben de ser estimulados para activarse por las células dendríticas. Son las únicas capaces de activar tanto a los CD4 como a los CD8 vírgenes. Pero vamos a suponer que sufrimos una infección viral y que ese virus tiene tropismo o infecta hepatocitos. Un hepatocito infectado va a procesar al antígeno, lo va a unir a moléculas del MHC de clase 1 y lo va a sacar a su superficie, pero ese hepatocito es incapaz de estimular a los linfocitos TCD8 específicos para ese virus que sean vírgenes. Tiene que ser una célula dendrítica a fuerza. Entonces lo que va a suceder es que la célula dendrítica va a introducir a la célula infectada. Si la introduce, la va a introducir en una vesícula, y cuando los antígenos son interiorizados a la célula en una vesícula, la vía de procesamiento que se utiliza es de clase 2 y eso se le presenta a los CD4, pero yo quiero estimular a un CD8. Entonces lo que va a suceder es que esos antígenos que estén dentro de la vesícula van a translocarse al citosol de la célula, y de esta manera se va a conseguir que los linfocitos TCD8 vírgenes sean estimulados por las células dendríticas, que son las que les van a brindar las señales necesarias para iniciar la respuesta de esos linfocitos TCD8 vírgenes. Al momento de que se translocan al citosol, pues ya van a seguir la vía de procesamiento endógeno, se van a unir a moléculas del MHC de clase 1 y de esta manera la dendrítica ya puede activar a los linfocitos TCD8 específicos para ese virus unido a las moléculas del MHC de clase 1. Y ya por último vamos a ver la presentación a los diferentes subconjuntos de linfocitos T. Si tenemos un antígeno citosólico que fue procesado por la vía endógena o de clase 1 o proteasomal, los fragmentos generados se van a unir a moléculas del MHC de clase 1 y van a ser presentados. ¿A quién? A un linfocito TCD8. ¿Qué es lo que va a hacer ese linfocito TCD8 con la célula presentadora? La va a matar. Va a matar a la célula diana que está presentando al antígeno. Ahora, si es un macrófago el que fagocitó a un antígeno, bueno, pues ese antígeno que se encuentra dentro del fagosoma va a ser procesado por la vía exógena, lisosomal o de clase 2, y los fragmentos se van a unir a moléculas del MHC de clase 2 y van a ser presentados a los linfocitos T cooperadores de clase TH1, porque los TH1 son los que le van a proporcionar al macrófago la citosina necesaria, que es el interferón gamma, para que este macrófago se active e incremente todas sus capacidades microbicidas y de esta manera puede eliminar al antígeno. En el caso que sea un linfocito B el que endocitó un antígeno y lo depositó en su interior en un endosoma, ese antígeno va a ser procesado de igual manera por la vía exógena, lisosomal o de clase 2. El fragmento antigénico generado se va a unir a moléculas del MHC de clase 2 y va a ser presentado en este caso un linfocito cooperador, pero de tipo TH2, para que este linfocito TH2 le dé las citocinas interleucina 4, 5, 10, 13 a este linfocito B para que se transforme en una célula plasmática productora y secretora de anticuerpos, y que esos anticuerpos a su vez vayan, busquen al antígeno y favorezcan o promuevan su eliminación.